Hola, en esta oportunidad explicaré cómo hacer reportes en Java, en este caso haciendo uso de Java Server Face e eReports en versión 5.6.0. El ejemplo que voy a dar es de reportes con gráficos, en este caso gráfico de pastel o gráfico de barras. Para, para primero empezar con el reporte, para elaborar en el eReport, se tienen que hacer una consulta, la cual me arrojen dos datos. Una que puede ser, en mi caso, el importe de compras o de ventas, y otro, la fecha. Yo tengo esta consulta, que lo que hace es sumar todas las ventas elaboradas en una fecha determinada por este rango, que empieza desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 11 de noviembre de 2016. Lo cual me arroja un resultado que es este. Acá tengo 10 registros. En este caso yo habré realizado unas ventas o varias ventas en determinadas fechas, las cuales se han sumado en el importe y se han agrupado por la fecha. Ahora, para trabajar en el eReports tenemos que tener una consulta similar. Así que al abrir el eReports, lo primero que hacemos es, ya bueno, agregar los textos estáticos y cualquier otra cosa que va a generar el reporte. Después, agregar el gráfico al pastel, que es el chart. Al agregar el chart nos muestra un sinnúmero de modelos que podemos poner al reporte. Yo elegí el gráfico de pastel plano, no el 3D. Y lo que se hace aquí es lo siguiente. Al agregar el gráfico al pastel, tenemos que asignarle a este una consulta que va a arrojar desde el mismo Oracle, una consulta en Oracle para que pueda trabajar y pueda mostrar resultados en el reporte. Así que vamos en este icono. Aquí yo pegué mi consulta, pegué tal y como está en mi SQL Developer, y y lo que cambié aquí fue lo siguiente, que las fechas que yo he ingresado en mi SQL Developer, que están ahí bien determinadas, siempre que yo mismo he ingresado, aquí lo cambio por parámetros que van a ser ingresados por la aplicación. Entonces yo agregué una fecha inicial, que es de tipo date, y una fecha final, también de tipo date. Esas, si bien se pueden agregar aquí o también se pueden agregar en esa parte de parámetros. Podemos ver el resultado aquí, pero no me va a arrojar nada ya que no he ingresado el parámetro aún. Y bueno, eh, lo mismo sería para el gráfico de barras. Se hace la consulta y lo que se cambiaría aquí, darle clic derecho en Chart Data y ubicar aquí los parámetros, ¿no? En Details, modificar y ponerle aquí qué vas a mostrar. Primero acá sería en la serie, la expresión de series, la fecha, en la categoría, el importe y en el valor, el importe. Si ponemos esos datos, ya tenemos el gráfico generado. Ahora, para hacerle una vista previa a este gráfico, se hace lo siguiente. Primero voy a ubicar esto bien. Se hace una vista previa aquí en el apartado que dice Preview. Voy a esperar a que cargue. Una vez que carga, lo que me lanza, la primera ventana que lanza es el parámetro que voy a especificar. En la fecha inicial yo voy a poner la fecha 2 de noviembre, mi fecha inicial.
En mi fecha final voy a poner el 5 de noviembre, la cual ya tengo los dos parámetros ingresados en mi consulta. Y esto me va a generar el reporte en sí, que es el gráfico de pastel y el gráfico de barras. Este gráfico nos dice que se ha generado el reporte a tal fecha y tiene una fecha inicial del 2 y una fecha final, bueno, sería acá final del 5 de noviembre. Y lo que generan en el gráfico es que la fecha donde se han realizado más compras tiene mayor tamaño, ¿no? Y eso sería una prueba en el eReports. Ahora con la aplicación, lo que faltaría sería el método para generar ese reporte y hacer un llamado a los parámetros y una conexión. En el método sería de la siguiente manera. Yo cuando trabajo con compra, obviamente tengo que ingresar a la clase principal, a mi clase en la cual hago o desarrollo el método, codifico el método de exportar. Sería en CompraBin. Abro mi clase y justo debajo encuentro a mi... aquí. Perdón, estoy trabajando con venta, ¿no? Estoy trabajando con venta. Tendría que abrir VentaBin aquí. Ya en VentaBin tengo un método que se llama exportar gráfico. Ese sería el método, el cual vamos a instanciar dos parámetros. Estos parámetros en sí están dentro de mi vista, la cual yo ingreso en mi propia vista, en mi propia vista de la aplicación donde muestra la lista de todas las ventas. Ahí están dos fechas, que es fecha inicial, que es un calendar también, y fecha final, que es un calendar. Indico la fecha inicial y la fecha final. Y haciendo clic en el botón buscar, me busca a todas las ventas que se han realizado entre tales fechas. Y aquí en el método de exportar gráfico, yo indico a los dos parámetros, que es la fecha final y la fecha inicial y la fecha final. Creé una instancia de mi entidad llamada venta, en la cual yo hago un llamado a la fecha de cancelación, que es la fecha, en mi caso, la fecha inicial. Pero esa fecha redunda en el siguiente parámetro, lo cual tendría que diferenciarlo creando otra instancia de la entidad venta y lo llamaría como fecha, como venta B número 2. Eso lo creo arriba. Aquí creo doble instancias para que diferencie. Ahora vamos al gráfico de nuevo. Ahora ubico qué reporte voy a ejecutar o voy a exportar, pero previo a esto se tendría que hacer clic en este martillito que sería el compilado de reporte para que pueda generarse el punto Jasper dentro de la aplicación. Hago clic y tengo que esperar a que me salga el compilado, el archivo compilado, ¿no? Una vez compilado ya puedo trabajar con el método. ¿Qué voy a hacer aquí? Va a generar el reporte .jasper del directorio de la carpeta llamada reportes, que lo creé justo aquí, dentro de mi web content. Aquí tengo el reporte gráfico número 2, en mi caso es número 2. Voy a actualizar esto. Reporte gráfico número 2, y el cual al compilar dentro del eReport me genera el punto Jasper. Y aquí
Hago un llamado a ese reporte o a ese archivo y luego hago una conexión para que pueda interpretar lo que se está haciendo en el eReport, ya que ahí se trabaja con java.sql connection. Hago una conexión y hago un llamado a la conexión que tengo en una conexión principal que tengo dentro de mi propio sistema. Hago un llamado y hago una instancia de este. Y esta conexión ubico después en el Jasper File Manager. Ubico los parámetros que voy a utilizar y luego ya no como en el anterior reporte que pongo el dis. El listar ventas, sino pongo la conexión que se ha hecho. En mi caso, como modo de ejemplo, en el reporte para exportar un reporte simple con una lista ya establecida en el sistema, ubico los parámetros, luego creo un JRBean Collection Data Source en la cual hago un llamado a mi lista de ventas. Ya. Y esta lista de ventas ya existe dentro del sistema. Aquí hacemos una consulta en la cual me arroje todas las ventas que se han realizado. Pero en mi caso yo estoy trabajando con parámetros, así que tendría que poner la conexión para utilizar los parámetros que se están trabajando en el eReports. Una vez que hago la conexión, creo el archivo con nombre reporte gráfico número 2.pdf y listo, como el anterior reporte va a generarse el reporte, ¿no? Así que para ejecutar esto, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a ejecutar el proyecto. Antes quiero explicar por qué he puesto dos parámetros con el mismo nombre de campo. Esos parámetros se trabajan primero en el bin para hacer la lista, o sea, cómo yo busco dentro de mi vista a ese rango de fechas. Lo que hago primero es trabajar con el bin, y el bin trabaja a su vez con el implement. Este bin, venta bin, trabaja con el venta DAO implement. Aquí tengo una lista, por ejemplo, acá tengo una lista de ventas, aquí, una lista de ventas. Aquí creé un objeto de lista de ventas, objeto set la fecha, que esta sería mi fecha inicial, y que yo le voy a poner como obj, como un objeto así, como obj, como nombre de instancia de la entidad obj, y al segundo, que tiene el mismo campo, que es el mismo que el de arriba, le he puesto como instancia obj2. Y en mi lista de ventas voy a enviar como parámetro estos dos objetos. Ahora, si veo el implement y me dirijo a la lista de ventas que va a ejecutar este bin, tengo aquí dos parámetros, mi fecha inicial y mi fecha final. Aquí ambos tienen un objeto diferente, ya que los llamé así. Un objeto diferente para que se puedan diferenciar, si no serían lo mismo a la hora de realizar la búsqueda. Hago la consulta con Bitwin de qué fecha se está realizando esto y me va a arrojar un resultado que es una lista. Eso sería para el modo de búsqueda de rango entre las fechas. Ahora se vería la vista que va a generar el reporte. En mi vista pondría lo que es el proceso, que es de venta. Aquí. Aquí tengo los botones el botón para generar el reporte, ¿no? Aquí tengo el hcommand button gráfico importe, que es el gráfico de barras y el gráfico de pastel, que se va a ejecutar desde el venta bin, que es este, y va a ejecutar el método llamado exportar gráfico. De esa manera con el action listener. Ahora voy a ejecutar el proyecto para ver el resultado del exportar gráfico.
Voy a copiar el link dentro del navegador. Inicio sesión. Y aquí voy a entrar a ventas, donde es la vista en la cual voy a ejecutar el reporte. Ingreso a ventas. Aquí en primer pantallazo me muestra la lista de todas las ventas que se han realizado durante toda la fecha. Aquí primero tengo un filtro de búsqueda por comprobante, la cual también me genera un reporte. Uno de los reportes que tengo, y no es gráfico, pero es un reporte de puros datos nada más. Lo que importa ahora es este rango de fechas. En un inicio dije que tengo una fecha de inicio y una fecha final, en la cual me van a mostrar datos de ese rango. Ahorita me muestran todos los datos en toda la venta que se realizó, ¿no? Que son infinidades, casi 21 datos así. Ahora, lo que yo quiero hacer ahora es poner aquí el rango. Voy a poner desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 6 de noviembre de 2016. Si hago una búsqueda, me encuentran todos los datos que se encuentran entre ese rango, y a la vez me activan los botones para poder exportar tanto en PDF, en Excel, en PPT, en Word, verlo en el navegador, y el último que sería el gráfico del importe. Aquí tengo un total de 18 datos. También puedo cambiar aquí, puedo seleccionar hasta el 4 y me captura unos 6 datos, ¿no? Ya, aquí esos 6 datos están siendo, o sea, se han realizado en diferentes fechas. Aquí en la fecha 2 de noviembre de 2016 se han realizado durante ese rango. Está entre el 1 de noviembre hasta el 4 de noviembre. Esas fechas están en este rango. Ahora, esos 6 datos que he trabajado, voy a generar el gráfico de reporte, a ver cómo sale. Reporte con gráfico. Ahorita lo que está empezando a hacer es ejecutar el método que está dentro de venta bin. Aquí está generando, ya trabajando con los parámetros, llamando a los parámetros y generando o ejecutando la consulta. Y luego llamando, ¿no?, al archivo .jasper para generar el reporte en PDF. Aquí he abierto el reporte que se ha descargado y se está visualizando en el navegador. Esperar que cargue el reporte.
Y efectivamente, tal y como está en la aplicación, tenemos desde la fecha 1 hasta la fecha 4. En el reporte también nos pone lo mismo, de fecha 1 hasta la fecha 4. Aquí me faltó cambiar el texto a fecha final en el report. Y el gráfico está generado. En la fecha, me dice que en la fecha 2 de noviembre de 2016, se realizó un mayor número de ventas. Aquí, para que no nos muestre con tanto esto, se podría cambiar. Para que no muestre toda la hora, sino solamente la fecha, ¿no? Aquí, esto sería en el fields. Aquí el importe le pondría aquí, lo cambiaría como bidecimal, yo lo cambiaría a double. Y la fecha, que está así, lo cambiaría a date, cual guardo. Compilo. Cambiaría aquí a fecha inicial a fecha final. Fecha final. Luego compilo de nuevo. Y compilo. Dice null. Genero nuevamente el gráfico, el reporte, y veo en el navegador. Y aquí me muestra ya, como he cambiado el dato dentro del eReport, me muestra reducido, ¿no? Ya no todo, no grande, sino solamente la fecha. Eso sería para el gráfico para un reporte con gráfico, ¿no? Sea pastel o sea de barra. Si en caso se va a hacer un gráfico de registros, yo aquí hago una búsqueda, por ejemplo, de comprobantes, ¿no? Aquí, voy al comprobante número 1, voy a hacerlo buscar.
y me genera en la búsqueda, ¿no? Ahora yo quiero exportar esto en PDF, me exporta, me muestra un PDF y me hace el reporte del comprobante que he buscado como parámetro y los datos que tiene este, ¿no? Que he puesto en el report. Ya sea en este caso tablas relacionadas, aquí ya está la descripción de una tabla que está relacionada con ventas, y aquí también el cliente está relacionado, solamente se muestra el código, pero aquí he hecho para que se muestre la descripción. También faltó mencionar que para que esos reportes sean ejecutados o les salga, se tienen que tener estos jars dentro de la aplicación, dentro de la parte de la librería. Para requisito para exportar estos reportes en, en gráficos, o sea, reportes con gráficos, es tener el JCommon y el JFreeChart dentro de la librería. Y requisitos también para hacer un reporte son los demás que están arriba. Eso es para tener un reporte simple. Pero para hacer reporte en gráficos, ya sea un reporte mm, de pastel o un reporte de barras, necesitamos el JCommon y el JFreeChart. Si no, va a saltar error. Otra cosa es para que se muestre el gráfico de barras, no, el gráfico de pastel dentro del reporte o del archivo PDF, es que se ponga se jale el chart y se coloque dentro de lo que sería el apartado de la hoja llamada Summary. Aquí dentro tendría que ir el gráfico de pastel. Si no, no se va a poder mostrar el reporte ya generado o en vista previa. Y bueno, eso sería todo en cuanto al exportar un gráfico de pastel o un gráfico de barras o gráficos usando eReports, Oracle, Java, Serverface y las clases, ¿no? Y los métodos. Gracias.